¿Qué tal? Te habla Waldo López García, licenciado en Derecho y maestro en Educación, y en esta ocasión te voy a explicar cómo constituir tu marco metodológico o tu capítulo de metodología dentro del desarrollo de una tesis. Este es el primero de 5 videos en el que te estaré acompañando en el desarrollo de esta importante actividad para tu titulación, ya sea de licenciatura, maestría, doctorado. En la primera parte de tu capítulo 1 se puede llamar metodología o bien marco metodológico, depende cómo te lo indique tu institución educativa. Pasada esta primera página, que como observarás no tiene numeración, continúa el planteamiento del problema. Esta hoja, si tú observas, sí tiene numeración. Es importante el conocimiento, desarrollo de las habilidades tecnológicas necesarias para que esta página quede diferente dentro de lo que tú observas. Es un mismo archivo. Secciones del documento, pongas la primera página diferente, lo respectivo del manejo eficiente de Word. Aquí en el planteamiento del problema está dividido en varias partes. La primera de ellas se llama enunciación. En este apartado, el tesista va a presentar su problema de estudio. En este punto debe quedar claro justamente cuál es el problema, cuál es el tema que va a abarcar, y ya debe dar indicios de por qué es importante este asunto que va a investigar, a quién está afectando, quiénes intervienen, en qué espacio temporal y físico se está dando, cuál es todo este contexto de lo que quiere investigar. Debe ser lo suficientemente concreto para que quede claro cuál es el asunto del que va a indagar, a la vez de que no es tan extenso, porque en este apartado todavía no se va a desarrollar el contenido. Ese desarrollo de contenido ya se llama capítulo de marco teórico. Aquí te voy a dar un ejemplo de cómo puedes tú redactar esta enunciación de tu problema. Aquí este es un ejemplo de una tesis de materia educativa. No importa cuál sea la materia, no importa si tú eres estudiante de derecho, de medicina, de alguna ingeniería. Aquí un truco que te puedo dar de manera empírica es que te vas a dar cuenta que tu enunciación del problema está correctamente realizada cuando cualquier otra persona, aunque no sea de la misma área de conocimiento que tú, puede entender aquello que le estás planteando, puede descubrir en este primer momento cuál es el problema que tú le estás presentando, por qué lo dices, es decir, el fundamento que tú tienes, cuáles son las pruebas que en este primer momento de investigación tú tienes, y poco a poco vas constituyendo un vocabulario más especializado en el desarrollo de tu tesis. ¿Por qué? Porque desde este momento ya sentaste las bases para ir entendiendo de qué se trata la enunciación de tu problema. Aquí, por ejemplo, menciona que la educación integral es el objetivo del llamado nuevo modelo educativo, y aquí el tesista crea esta abreviatura, que puede ser una abreviatura convencional o bien puede ser una abreviatura por todos conocida, como por ejemplo SEP, Secretaría de Educación Pública. Aquí, cuando tú vayas a mencionar un concepto de manera reiterada en el desarrollo de tu tesis, en vez de que menciones la palabra completa, prefiere utilizar una abreviatura, ya sea una oficial o una convencional, una que tú crees para los efectos del desarrollo de tu tesis. Entonces, la educación integral es el objetivo del nuevo modelo educativo implementado en el sexenio 13-18. ¿Según quién? Según la Secretaría de Educación Pública en 2017. Esta fuente es desde el 2017. Aquí, de paso, observa que aquí es una citación en formato APA. Dice que pretende romper los paradigmas tradicionalistas y generar una nueva visión sobre cómo se enseña, se aprende, se evalúa para generar mexicanos libres, creativos e innovadores. Es de llamar la atención que, a pesar de existir el marco jurídico que es el PCE 1318, aquí si tú te preguntas, bueno, aquí ¿a qué se refiere esto? Aquí seguramente el tesista, en un apartado previo, que el previo sería la introducción, nos ha de haber mencionado qué cosa es PSE. Si lo vemos en la introducción, buscamos, aquí está, PSE es el Programa Sectorial de Educación. Dependiendo cómo lo maneje tu universidad, puede ser que estas abreviaturas las va descubriendo el lector conforme va avanzando de la introducción, el planteamiento del problema y el resto del cuerpo de la tesis, o bien hay un apartado específico en donde se constituye ya sea un glosario o bien una página donde vienen todas las abreviaturas para que directamente ahí el lector las pueda consultar. Esto ya depende del estilo que maneja
cada universidad. Pero bueno, es llamar la atención que a pesar de existir un marco jurídico que es el Programa Sectorial de Educación 1318, que inserta la orientación sexual como uno de los elementos de la equidad e inclusión, no se incluya en los documentos y cursos que hacen operativa la reforma educativa de mención y que a su vez brindan capacitación a los docentes. Es por ello que al faltar un elemento constituyente no puede entonces considerarse una educación integral, por lo cual se arriesga el logro del nuevo modelo educativo. Pasa algo análogo con la denominada Nueva Escuela Mexicana, aquí nuevamente una abreviatura que crea el tesista, en el sexenio 2019-2024 y el Programa Sectorial de Educación 2024, lo cual se detalla más adelante. Observa cómo aquí, a pesar de que hay mayor redacción, que obviamente el tesista te está explicando más acerca de su problema, observa cómo en este único párrafo ya nos logró decir cuál es el asunto que está tratando y cuál es su problema. Observa, comenzó diciendo que la educación integral es el objetivo de la educación en México, en resumidas cuentas, ya sea en el sexenio 13-18 o en el 19-24. La educación integral es el objetivo de la educación. Dentro de los documentos se plantea que la orientación sexual es uno de los temas que tiene que ver para lograr la educación inclusiva y que a su vez esta sea educación integral. Pero resulta que esto no se está materializando, no se está llevando a cabo. Por lo tanto, se arriesga el logro del objetivo de la educación en México, de esa educación integral. Observa cómo aquí ya en un solo párrafo el tesista ya nos logró decir de qué trata su tema y por qué es importante su tema. En un solo párrafo el tesista ya lo logró. Nos continúa diciendo que esta anomalía se relaciona con problemáticas socioescolares como el acoso escolar, precisamente con motivos de educación sexual. Pero ¿por qué lo afirma el tesista? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? ¿Qué prueba nos da al respecto? Bueno, cita que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, ya va a utilizar la palabra UNESCO en lugar de toda la denominación del organismo, en 2015, a través de su guía de nombre tal, revela esto, que hay problemáticas socioescolares que se relacionan con el acoso escolar porque no se está educando en materia de orientación sexual. Aquí está un problema que está generando esto de que la educación integral no es integral porque está incompleta. La misma organización 2015 observa cómo aquí hace una doble cita. Quiere decir que este documento es uno, el bullying homofóbico y transfóbico, y otro que publica el mismo organismo el mismo año, que es la violencia homofóbica transfóbica en el ámbito escolar. ¿Sí? Exhibe la agresión, comento, afecta la convivencia escolar, el desempeño académico, la permanencia en la escuela, el derecho a la educación integral, que es parte del tema que está estudiando, y por lo tanto la inclusiva. Aquí observa cómo aquí ya nos está adelantando también la justificación de su tema, o sea, ok, falta un elemento de la educación integral y por lo tanto se arriesga el logro del objetivo de la educación en México. Eso de por sí ya es impactante y es importante, pero todavía nos asienta un asunto más, que esto está afectando directamente la educación de las personas, su convivencia, su desempeño académico, que permanezcan en la escuela, la educación integral, la educación inclusiva. Las consecuencias lamentables de la omisión en capacitar y educar sobre orientación sexual no acaban ahí. Toma otra fuente, Andrade 2016, otra cita en APA, que da noticia de que en México tal porcentaje de alumnos ha escuchado insultos, los utiliza, ha reconocido participar en actos de acoso de este tipo. Sin duda se ha socializado en la educación informal vilipendiar en lugar de incluir. Otra prueba de ello la aporta Cepeda y nos da otra fuente aquí de mención para reforzar eso que está diciendo. Aquí de paso date cuenta que si bien el tesista está mencionando lo que otras personas dicen, está aportando su punto de vista, que basado en lo que estos autores, estas fuentes mencionan, él entonces está intuyendo que aquí existe un problema y que por lo tanto es importante abarcarlo. Como tú te habrás dado cuenta, nos ha mencionado varios documentos nacionales e internacionales. Aquí nos hace la aclaración de que a pesar de que esto es una tesis en materia educativa, la alusión jurídica se hace necesaria, pues sin ella simplemente la reforma educativa no existiría, ni la educación articulada como CEN. Nuevamente CEN
Sistema Educativo Nacional, esto seguramente lo encontramos en la introducción, como te comento, ya sea que puede existir una página de abreviaturas o irse descubriendo qué son estas abreviaturas conforme avanza la lectura. Eso ya depende de la universidad. Y los planes de estudio. Los referidos aspectos tienen como marco internacional la ONU, SF. Acuérdate que SF significa sin fecha, quiere decir que el artículo que consultó el tesista era de la ONU o es de la ONU, pero no se encuentra la fecha. Dice que en 2015 se aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, etcétera. Nos va mencionando documentos internacionales en los que México forma parte y que tienen a la inclusión como parte de la educación. Ve cómo nos está ahí articulando educación integral, orientación sexual, educación inclusiva. Conforme vaya avanzando el desarrollo del trabajo, el tesista seguramente tratará de integrar estos tres conceptos para demostrar lo que él quiere. A continuación vamos a ver qué es lo que él quiere. Complementariamente existe el acuerdo número 711 en el que admite las reglas de operación del programa de inclusión y equidad educativa. No aparece la orientación sexual, entonces es un reto no planteado en la educación inclusiva en la práctica. No sigue las políticas internacionales, no existe adecuación curricular, pese a que el programa sectorial de educación sienta las bases para ello. El nuevo modelo educativo y la nueva escuela mexicana tienen por objetivo una educación integral, la cual se arriesgan a no conseguir. O sea, ve cómo nos sigue reiterando que este es el problema que está investigando, esto es importante. O sea, el mismo objetivo de la educación se arriesga a no cumplirse porque dice ser integral, pero no lo puede ser al faltar pues uno de sus integrantes. En el actual sexenio 19-24, nuevamente se verifican reformas al numeral tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En adelante utilizará la abreviatura. Él está utilizando la Constitución de del 2019, su reforma del 2019, para hacer referencia a que en ese momento fue la reforma. Sin embargo, el tema se mantiene vigente, o sea, ha habido cambios, se está comparando también un sexenio y otro, pero su tema dice sigue vigente. Y prueba de ello es que al mencionar la integralidad de la educación, la excelencia, la educación obligatoria será inclusiva, los planes y programas, etcétera, nos empieza a demostrar que su tema viene tiempo que este problema se está dando en la educación en México y él detectó ese problema y lo presenta para generar una tesis. Aquí aprovecho para mencionarte esto, mira, aquí dice autoridades federal y locales. Si le damos clic derecho observamos que hay un error gramatical, sin embargo, esto es parte de un texto oficial. El tesista nos pone SIC, que quiere decir que es copiado como está en su fuente original, aunque tenga una falta de ortografía, aunque tenga una falta gramatical. En el mismo tenor reporta otoño 2019, nuevamente una cita en APA, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, da a conocer 26 puntos del modelo educativo, distinguiéndose para efectos de la presente investigación. Observa cómo esto es súper importante. No atiborres de información innecesaria a tu tesis, no trates de simplemente amontonar la información. Observa cómo son 26 puntos, pero el tesista únicamente toma esto porque es lo que enriquece realmente a la tesis. Fortalecer la dignidad de la persona, la convivencia humana, respeto a los derechos humanos y la educación inclusiva e integral. Observa cómo nuevamente nos estaba dando a entender que al no educar en materia de orientación sexual, se está poniendo en riesgo la dignidad de la persona, la convivencia humana, los derechos humanos y por supuesto la educación inclusiva e integral. Nos menciona por su parte la Ley General de Educación en 2019, en adelante será LGE, contemporánea al momento de realizar el estudio. O sea, nos menciona que por eso está utilizando esta ley, porque en el momento en el que está investigando es lo que tiene a la mano. Si leemos esto en 2025, 2030, sabremos que este fue el momento en el que el autor, es lo más nuevo que el autor tenía para su estudio. El numeral 7 ordena que la educación pública particular deberá fomentar la valoración de la diversidad, la cultura de la inclusión, en condiciones de enriquecimiento social, cultural. Esto lo menciona la fracción tal. Esto de la fracción lo podrías mencionar, si no, basta con el numeral que estás comentando que viene en la Ley General de Educación. O sea, nos da más fundamento de que en las leyes, en el plan sectorial de educación, viene la orientación sexual
para educar en dicho contenido, pero no se está llevando a cabo, ¿sí? Entonces ahí hay un problema, porque ya dijimos, se arriesga no lograrse el objetivo de la educación en México. Ya aquí con este planteamiento, el tesista ya nos logró presentar su problema de estudio, ¿sí? Entonces, su problema tiene que ver con la orientación sexual, se relaciona con la educación inclusiva, con la educación integral. Ahora, fíjate, en los objetivos hay de dos tipos, el general y el específico. El objetivo general es la meta o las metas principales que tú pretendes lograr en tu tesis. Si es la primera vez que realizas una tesis, te recomiendo tengas solo un objetivo general. Aquí en este caso nos menciona analizar las consecuencias de omitir la aplicación del marco normativo y jurídico que garantiza la orientación sexual como parte de la educación inclusiva en el sistema educativo nacional, ¿sí? Eso es objetivo general, analizar cuáles son esas consecuencias. Aquí ya nos dio a entender que muy probablemente no se está cumpliendo ese marco normativo, no está en la práctica la orientación sexual enseñándose en las escuelas, por lo tanto hay una consecuencia en el sistema educativo nacional. Esa consecuencia la va a lograr afirmar en la parte final de su tesis. Ya en su conclusión, en este momento nos está presentando todos los elementos para crear una sospecha fundada de que esto es un problema que amerita estudiarse a través de una tesis para entonces aportar una solución. En cuanto a los objetivos específicos, estos son los pasos lógicos que hay que seguir para lograr llegar a este objetivo general. Estos pasos lógicos, yo te recomiendo también un truco de manera empírica, que estos objetivos específicos tú los conviertas en capítulos de tu marco teórico, es decir, tú los conviertas en capítulos, en secciones del desarrollo de tu trabajo, para que, por ejemplo, si tú te planteas identificar el marco normativo y jurídico de la educación en México en 2020, tu primer capítulo puede ser el marco normativo y jurídico de la educación en México de 2020, porque al desarrollarlo, al argumentar, estarás cumpliendo el primer objetivo, y así sucesivamente. Describir los principios rectores de la normatividad anteriormente identificada, analizar el contenido, etc. Lo que estás viendo acá, que un paso es lógico para poder lograr el otro. Mira cómo al final pone reflexionar sobre lo que implica la observancia de la orientación sexual dentro de la educación inclusiva. Previamente, para reflexionar sobre esto, él tuvo que haber relacionado la educación inclusiva con la orientación sexual. Previamente tuvo que haber definido qué cosa es la orientación sexual. O sea, él está tratando de demostrar que la orientación sexual está en la educación inclusiva. Y si está dentro de la educación inclusiva, entonces es parte de la educación integral. Y si esta educación integral no se está llevando a cabo, entonces vamos a ver qué consecuencias está teniendo en el sistema educativo nacional. Observa cómo atinadamente, como el tesista nos mencionó, hay menciones jurídicas, pero esto sí es un tema educativo y es un tema que está afectando a todo México porque es el sistema educativo nacional, y esto lo está haciendo en 2020. Hasta aquí esta primera parte del video en donde te empiezo a comentar cómo desarrollar tu capítulo de metodología. Te recomiendo vayas investigando para generar tu enunciación, que es la parte que te va a servir de guía para ver justamente qué objetivos vas a cumplir. Otra cuestión que te menciono es que los objetivos es, ve como dice, analizar, identificar, describir, analizar, relacionar, reflexionar, está en infinitivo. Puedes buscar lo que se llama la taxonomía sola, que es la nueva taxonomía o taxonomía de Vix, que ahí te vas a poder encontrar los diferentes niveles de abstracción que se utilizan, y estos verbos te pueden auxiliar para iniciar tus objetivos, ya sea el general o el específico. Te recomiendo visualizar los siguientes videos para tener completo el contenido del desarrollo de capítulo de metodología.